Ricky B. es inclasificable y fascinante a la misma vez. De toda la biografía de Juan José Benítez, es quizás uno de sus libros más adictivos, y eso dentro de un autor que ha construido su carrera precisamente alrededor de lo imposible, ya es decir muchísimo. J.J. Benítez lleva décadas escribiendo desde un territorio ambiguo, donde el reportaje, la confesión, el expediente secreto, el diario de investigación y la ficción espiritual se mezclan hasta formar un género propio, un género que muchos han intentado imitar y casi nadie ha conseguido reproducir con autenticidad. Y Ricky B. representa precisamente eso, quizá una de las formas más puras de ese estilo híbrido que tiene. ¿Sabíais que, primero, Ricky B. contiene fotografías en varias ediciones del libro? 2. Yucatán no fue un escenario elegido al azar. El propio Benítez relacionó esa región mexicana con el origen tanto de Ricky B. como de Caballo de Troya. Y 3. El libro pasó por varias colecciones distintas: Los Otros Mundos, Biblioteca J.J. Benítez y Círculos de Lectores, por ejemplo. Señal de que terminó convirtiéndose en una obra de culto dentro de su bibliografía. La frase con la que os invitaría a leer este libro sería: ¿miente Ricky? ¿Quizás otra persona? ¿O es Benítez quien nos hace creerlo todo? Por cierto, si te está gustando este vídeo, déjame tu like para apoyar el canal y cuéntame en comentarios qué te está pareciendo el contenido. Me interesa mucho tu opinión. Venga, continuamos. Hola poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquico de Todo. Lo primero que llama la atención del libro es el subtítulo: una historia oficialmente imposible. Esa frase no es decorativa, es prácticamente una declaración de intenciones estética. Benítez no pretende demostrar algo de forma científica, tampoco busca convencer al lector mediante pruebas irrefutables. Lo que hace es mucho más inquietante: construir un clima de credibilidad emocional. Y ahí está una de las grandes claves del libro. Muchos autores de misterio escriben intentando impresionar. Benítez, en cambio, escribe como quien ya da por asumido que aquello ocurrió. Esa diferencia cambia completamente la experiencia de la propia lectura. Las sensaciones después de haber leído la obra son las siguientes. En Ricky B. no hay histeria narrativa, no hay sensacionalismo continuo. Lo que hay es una progresiva sensación de deslizamiento hacia algo que rompe la lógica cotidiana. El lector entra creyendo que está leyendo una investigación extraña y termina sintiendo que ha pasado demasiadas horas escuchando a alguien que quizá no debería existir. Eso es exactamente lo que Benítez domina mejor que casi nadie: la erosión lenta de la incredulidad. La obra gira alrededor de un caso relacionado con una superviviente de un accidente ocurrido en México, concretamente en Yucatán, y de unas afecciones imposibles ligadas al origen de esa mujer. Pero lo verdaderamente interesante no es el punto de partida, sino el modo en que el autor construye el relato alrededor de él. ¿Por qué Ricky B. funciona como una muñeca rusa narrativa? Empieza como una crónica, luego parece un expediente, más tarde adquiere tono confesional y finalmente acaba entrando en un terreno casi metafísico. Lo curioso es que Benítez logra hacer esa transición sin que el lector perciba exactamente en qué momento ha cruzado la frontera. Ese efecto tiene mucho mérito literario, y aquí conviene detenerse en algo que rara vez se comenta cuando se habla de J.J. Benítez.
su enorme capacidad para administrar la oralidad. Benítez escribe como alguien que habla mirando a los ojos. Muchos escritores de misterio utilizan un lenguaje barroco o excesivamente técnico para dotar de autoridad a sus textos. Benítez hace lo contrario, simplifica, conversa, baja el tono. Parece un periodista contándole algo durante una madrugada de hotel después de demasiados cafés y demasiados kilómetros. Esa naturalidad es una de sus armas más poderosas, porque cuanto más sencilla parece la voz narrativa, más perturbador resulta lo que cuenta. Y en Ricky B, esa técnica alcanza momentos particularmente eficaces. Hay otro aspecto muy importante. El libro pertenece a una etapa interesantísima dentro de la evolución intelectual del propio Benítez. A menudo se recuerda al autor exclusivamente por Caballo de Troya, la saga que redefinió la literatura esotérica en español y que se convirtió en un fenómeno gigantesco en el ámbito hispano. Pero entre los lectores más fieles existe desde hace años una idea bastante extendida, y es que muchos de sus libros menores contienen algunas de sus páginas más libres, más extrañas y más personales también. Ricky B pertenece precisamente a esa categoría, y es un Benítez menos monumental, menos teológico, menos épico, pero quizá más íntimo, y eso le da una textura mucho más particular. Mientras en Caballo de Troya el autor trabaja sobre grandes estructuras históricas y espirituales, aquí todo es más cercano, más vulnerable, más psicológico. El misterio no aparece como un espectáculo gigantesco, sino como una punzada silenciosa en la realidad cotidiana. Eso conecta además con una tradición muy concreta de la literatura fantástica, la del testimonio ambiguo. Autores como Henry James, Algernon Blackwood o incluso ciertos relatos de Borges entendían que lo verdaderamente inquietante no era mostrar lo imposible, sino insinuar que quizá alguien normal lo había vivido realmente. Ricky B bebe muchísimo de esa tradición, y aunque pasada por el filtro de la ufología contemporánea y del periodismo de investigación español de finales del siglo XX. Y aquí aparece otro matiz fundamental, la época en la que fue escrito. Hoy estamos acostumbrados a Internet, foros, vídeos virales, inteligencia artificial y teorías conspirativas instantáneas. Pero Benítez, el Benítez de los años 90 y principios de los 2000, pertenecía a otro ecosistema cultural. Era la época de los programas nocturnos de misterio, de las cintas VHS, de las fotografías borrosas, de los testimonios grabados en cassette, de los expedientes fotocopiados, del misterio como experiencia lenta. Ricky B conserva completamente esa atmósfera, y eso le otorga de un encanto muy especial. Leyéndolo hoy, uno tiene la sensación de estar entrando en un archivo perdido de otra era cultural, un tiempo donde el misterio todavía podía respirarse con paciencia. Otro detalle poco comentado es la influencia del periodismo clásico en la estructura del propio libro. Benítez estudió ciencias de la información y trabajó durante años como periodista también. Y eso se nota muchísimo en cómo organizan los datos, incluso cuando el contenido roza lo delirante. El método de exposición intenta parecer documental. Fechas, lugares, entrevistas, descripciones técnicas, referencias temporales. Todo eso crea una ilusión de autenticidad extremadamente eficaz. Es una técnica heredera del nuevo periodismo, aunque llevada hacia el terreno paranormal. En cierto modo, Benítez
hace con los ovnis y los enigmas lo que Truman Capote hizo con el crimen real: narrarlos utilizando herramientas novelísticas sin abandonar del todo la apariencia documental, y eso genera un efecto peligrosamente inmersivo. Hay lectores que consideran Ricky B. un libro de ufología, otros lo ven como ficción especulativa, otros creen que es una novela disfrazada de investigación, y precisamente ahí reside parte de su magnetismo. La obra nunca termina de decirte qué es exactamente, y Benítez sabe perfectamente que esa indefinición es mucho más poderosa que cualquier otra explicación ya cerrada. De hecho, cabe decir también que uno de los grandes talentos del autor consiste en comprender que el misterio pierde fuerza cuando se vuelve completamente racionalizable. Por eso, sus mejores libros no buscan resolver el enigma, buscan mantenerlo vivo dentro del propio lector, y Ricky B. consigue eso de forma muy notable. Otro elemento interesantísimo es el tratamiento de la figura femenina. Sin entrar en detalles argumentales, Benítez construye aquí un personaje rodeado de una extrañeza casi melancólica. No es el típico extraterrestre de ciencia ficción fría y tecnológica. Hay algo mucho más humano, más emocional y más triste en la forma que el libro presenta esa realidad, esa alteridad. Y eso conecta con una idea muy presente en toda la obra de Benítez: la nostalgia cósmica. Pocas veces se habla de esto, pero gran parte de sus libros están atravesados por una sensación constante de desarraigo universal. Sus personajes suelen parecer seres que intuyen que la realidad visible no basta. Esa melancolía metafísica está muy presente en Ricky B. y probablemente sea uno de los motivos por los que el libro sigue teniendo lectores fieles décadas después. Porque más allá de extraterrestres o fenómenos inexplicables, lo que Benítez explora realmente es otra cosa: el deseo humano de que exista algo más. No necesariamente platillos voladores, no necesariamente conspiraciones, sino algo más amplio, una trascendencia, una puerta, y eso convierte la lectura en algo emocional, de lo que mucha gente imagina antes de abrir el libro. Hay además pequeños detalles editoriales curiosos alrededor de la obra. Por ejemplo, tuvo varias ediciones y circuló tanto en formatos de bolsillo como en colecciones relacionadas con misterio y otros mundos. Eso ayudó a consolidar su estatus de libro de culto dentro del universo Benítez. Porque sí, aunque nunca alcanzó la dimensión masiva de Caballo de Troya, Ricky B. posee algo muy característico de las obras de culto auténticas. Los lectores que la aman suelen recordarla durante años, y eso no siempre ocurre con los grandes bestsellers, por ejemplo. También es interesante observar cómo el libro encaja dentro de la evolución de la ufología cultural española. En los últimos años 70 y 80 predominaban los relatos más tecnológicos: luces, radares, contactos militares, avistamientos, pero Benítez fue desplazando progresivamente el foco hacia algo más espiritual y existencial. En Ricky B. ya se percibe claramente ese cambio. Lo extraterrestre deja de presentarse solo como un fenómeno físico y empieza a adquirir dimensiones filosóficas. Eso hace que el libro envejezca mejor de lo que podría parecer, porque no depende exclusivamente del impacto de un caso ovni concreto, sino de preguntas humanas mucho más profundas. ¿Quiénes somos? ¿Qué significa estar vivos? ¿Es la conciencia algo limitado al cuerpo?
¿Puede existir inteligencia fuera de nuestros marcos mentales habituales? Ese tipo de cuestiones sobreviven al paso del tiempo y quizá por eso Ricky B continúa produciendo esa mezcla tan extraña de fascinación y desconcierto. Además, hay un rasgo muy particular del Benítez narrador, que aquí funciona especialmente bien: su capacidad para convertir carreteras, moteles, noches silenciosas y conversaciones aparentemente normales en escenarios de inquietud. Es un escritor atmosférico, no en el sentido poético tradicional, sino en el cinematográfico. Leyendo a Ricky B, uno puede imaginar perfectamente una adaptación rodeada en los 90. Luces de gasolinera, cintas magnetofónicas, cielos enormes sobre México, habitaciones de hotel, testimonios grabados de madrugada. Tiene algo profundamente visual y probablemente eso explica por qué tantos lectores sienten que ven las escenas mientras leen. En términos ya puramente literarios, quizá no sea la obra más refinada estilísticamente de Benítez. No busca la perfección formal, no pretende competir con la alta literatura experimental. Su ambición está en otro lugar. Busca producir experiencia. Sí resulta tremendamente muy eficaz, eso no cabe ninguna duda, porque terminar Ricky B deja una sensación muy concreta, la de haber escuchado una historia que no encaja del todo en ninguna categoría conocida. Y eso, en una época donde casi toda la ficción parece diseñada por algoritmos narrativos previsibles, tiene muchísimo valor. Ricky B sigue siendo uno de esos libros, digamos, raros que parecen escritos desde la convicción absoluta de que el misterio todavía merece ser contado con seriedad, con asombro y con una fe casi infantil en lo desconocido. Y aquí quizá ese sea el verdadero secreto de JJ Benítez. No que consiga demostrar lo imposible, sino que logra algo mucho más difícil: hacer que durante unas horas el lector quiera creer que lo imposible todavía puede ocurrir. Y bueno, ahora sí, os dejo ya en la compañía del mejor sonido de fondo para leer vuestro libro favorito con unos minutos de relax. Pero antes solo deciros que espero que este vídeo os haya servido. Darme un me gusta, un like si os ha gustado y decirme qué os ha parecido en los comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponedme vosotros nuevos temas, que si estoy capacitado lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora, a leer. Adiós.